un capítulo más de nuestro blog Al Alma. En esta ocasión tenemos una invitada especial, pues bueno, reinvitada, más bien. Elien Huerta nos acompaña el día de hoy, pues para dar seguimiento a un tema que nos quedamos con muchas ganas de seguir indagando. En esta ocasión, pues bueno, hablando de la depresión postparto, que es pues algo a lo mejor muy común, pero que pues necesitamos ahondar y platicar sobre ello para ver pues qué es lo que se llama depresión postparto, ¿no? A qué le podemos nombrar así y cómo a lo mejor atenderlo, porque es importante reconocerlo. Y pues bueno, pues bienvenida Eli, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Es un gusto estar aquí y es un tema que no tiene como fin. O sea, saben muchas cosas. Hoy que estuve checando en la información y al final quiero dar algunas recomendaciones, traigo todo anotado, pero es que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio este tema. Y empecemos como por definir qué es. Nos basamos desde el punto de depresión. El DSM-5 lo clasifica como un trastorno de regulación destructiva del ánimo, o sea, un desnivel, podríamos decir, de emociones. Dice un desequilibrio de las emociones del paciente o en este caso de la persona que esté teniendo la depresión. Sin embargo, en el DSM-5 la depresión postparto no tiene una clasificación como tal, solamente la describe como un trastorno de depresión mayor, o sea, un desequilibrio de emociones con mayor intensidad. Entonces, también me baso desde el psicoanálisis. Este es un tema que me gusta mucho y todo lo que voy a desarrollar el día de hoy es desde el psicoanálisis, porque bueno, hay muchas corrientes, cada quien la toma a su postura, pero a mí me gusta mucho el psicoanálisis y desde ahí yo le di mucho significado. El psicoanálisis dice que la depresión es una reacción que tiene el sujeto o el paciente ante la pérdida de un objeto, de algún deseo, de algún estado de ánimo o su estado de ánimo normal. Por lo tanto, pues esta pérdida lo deja en falta, ha perdido el deseo, ha bajado sus resistencias y su estabilidad de bienestar, o sea, no sabe dónde estaba ubicado. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Muchas. Adelante. Ok. Y bueno, desde estas dos posturas que tú puedes como visualizar de la depresión, en específico la depresión, ¿tiene algún origen la depresión postparto? Bueno, entiendo que solamente lo pueden vivir como las personas que fueron mamás o que, bueno, transitaron como el embarazo, el parto y esta situación. Pero hay una situación que lo origina. ¿Es el embarazo? ¿Es el parto? ¿Son las dos? ¿No es ninguna? ¿Qué será? Varios autores que estuve investigando dicen que la depresión postparto en mujeres que tuvieron un parto, y aquí se engloba a las mamás sustitutas, las mamás que decidieron ser mamá o las mamás que tuvieron un aborto, pueden tener una depresión postparto durante 2 semanas a un mes. Se puede como que no es el tiempo como que ponen los investigadores, ¿no? Sin embargo, pues los temas que mencioné pues son muy amplios. La depresión se da por un duelo, una pérdida. En el caso de cuando una mujer llega a término de su embarazo, tiene su bebé, la pérdida es de esa mujer que dejó. O sea, hay que asumir un nuevo rol. Y eso que se dice de que cuando nace un bebé nace la mamá es totalmente cierto. No puedo explicar, pero es un momento que se vive en el momento y sí, o sea, ya no eres lo mismo a partir de que te dan a tu hijo. Ahora, las que son mamás sustitutas, bueno, están conscientes de que van a entregar al bebé, sí, pero aún hay unas que llevan su duelo y es totalmente distinto a unas mamás, mujeres que tuvieron un aborto. Ya no está. Estamos hablando de que el bebé era deseado, ¿no? O sea, un aborto espontáneo o si es un aborto que quisieron y bueno, el duelo se lleva al frente. Dependiendo de la decisión. Okay. Y Eli, ¿cómo
que estás en una depresión postparto? O sea, ¿hay una posibilidad de darte cuenta antes, durante, o sea, o cómo sabes, o te das cuenta hasta que ya pasó, o qué pasa? Es una pregunta muy amplia, muy compleja. Dicen estos autores que, bueno, ¿desde qué perspectiva quieres que te conteste? ¿Terapeuta o personal? Porque personal no me digan nada. Entonces, de la que tú quieras. Desde bueno, como retomando el tema para que nuestros nuevos oyentes nos sigan en este tema, este tema de depresión postparto yo lo elijo porque lo padecí y de ahí se hizo una investigación. Por eso es la pregunta, ¿no? ¿Desde qué postura quieres que te contestes? Si desde la personal o la de terapeuta. Bueno, los autores dicen que sí, hay síntomas. Y sí, yo también digo que hay síntomas, pero no, en lo personal, pues lo dejé pasar. O sea, es así de que sentí mucha tristeza, sentí mucho desinterés, me encerré totalmente en mi rol de mamá, o sea, como mujer me dejé. Es que no, bueno, sí te voy a explicar, me da pena, pero o sea, es un desinterés total hacia la persona. Y se notan al cambio de las hormonas que se regresan en tu cuerpo, y bueno, yo decía que era eso, pero no, era una depresión. O sea, totalmente mi imagen no me importaba, pero el rol de mamá, cuidar a mi bebé, alimentarlo, estar pendiente de sus vacunas, y todo, eso sí se llevó a cabo. Entonces sí se dan como que esas señales. Desde el punto de vista de la psicología, del psicoanálisis, sí hay pues ausencia de interés en esta cuestión de hay una pérdida de objeto, una pérdida de deseo, no sabes en dónde estás ubicado. ¿Y hay una temporalidad? O sea, dura... ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? No sé, como... Es que hace rato platicábamos como en esta función de las mamás. Y como a lo mejor si no das cuenta de que estás pasando como en esa situación, como lo dices, no sabes dónde te ubicas, solamente como mamá, y entonces los hijos crecen, pero tú sigues en función de mamá. Y como si no transitas a lo mejor por cierta, pues no sé, análisis, cierta reflexión incluso como de tu función como mamá, pero que no es la única, y se pierde esta cuestión como el rol de mujer. Sí, perdón, no sé si ya. Es que no sé cómo medio pensaba, creo, como si esta situación de la depresión postparto tuviera una trascendencia, como si no solamente fuera como en ese lapso de vivirlo con la depresión después del parto y esa situación, sino que fuera más allá, o sea, cuando ya tus hijos crecen, ya eres, tus hijos se van, a lo mejor empiezas a romper como esa situación. Bueno, voy a contestar con una parte de la pregunta anterior que creo que no, y tiene que ver con esta. Para que, bueno, estos autores dicen que la depresión postparto se presenta en la mayoría de mujeres, y puede ser porque también tuvieron una depresión anterior, ya sea diagnosticada o no diagnosticada. Y en el momento en que se es mamá, hablando de esta depresión postparto, se presentan como que todas las inseguridades. Sobre todo se cuestiona el nuevo rol, porque el rol es responsabilidad, ¿no? El rol de ser mamá es responsabilidad. Entonces es así de ¿qué pasa? ¿Qué hago? Jamás había hecho esto. Bueno, en este caso siendo mamá primeriza, ¿no? Y de ahí pareciera que nada más existe el rol de mamá y se deja el rol de mujer. Y en el ejemplo que te acabo de dar desde mi perspectiva, pues fue así, se quedó bien mujer, porque pues yo no regresé a trabajar, también se quedó mujer, una mujer trabajadora o independiente, nada más se quedó la nueva bien mamá. Y pues yo no sabía nada de eso. Tienes contacto, conoces a la gente, pues socializas con mamás, tus amigas tal vez son mamás, tienes la identificación con tu propia madre, entonces
tienes alguna idea, pero ya asumirlo es muy distinto. Y muchas mujeres, a lo que veo, bueno, así con tu ejemplo, se quedan en ese rol de mamá. Soy mamá y ya no soy lo demás, tengo que realizar todo esto, y hasta cuando se van los hijos es donde viene y ahora qué. Y sí, hay muchas mujeres así. Pero es esta cuestión de que te puedas dar cuenta, y agradezco estos espacios porque esto casi no se habla. Y lo más fácil es, si pues ve a terapia, o estás mal, o ya componte, o ya pasó, me dices del tiempo. Sí, hay un tiempo de 2 semanas a un mes en donde la mujer que dio a luz tenga esta depresión y ya, bueno, ya, o sea, salga, ¿no? Entre 2 semanas a un mes. Pero ¿y si no? Que fue en mi caso. Y justamente estaba escuchando un podcast en la mañana de Gabriel Rolón, pueden buscar en YouTube, se llama No hay que tenerle miedo al dolor, está muy bueno. Y él menciona en ese podcast, el duelo no se puede acelerar, pero retardarlo sí. Y aquí es donde viene la cuestión del tiempo. Yo me tardé 2 años para darme cuenta que tenía depresión postparto. O sea, digamos que yo viví 23 meses en el limbo. Hablándoles desde las cifras, ¿no? que acabo de investigar, de 2 semanas a un mes, viví 23 meses en depresión postparto. Aquí entra excelente esta frase: el duelo no se puede acelerar, pero retardarlo sí. No sé si más o menos cuál es tu pregunta. Y qué complejo, ¿no? Porque pensaba como en cómo inicias yo lo atribuía a cambios por el embarazo, o sea, creí que era normal, y yo creo que es algo que sucede comúnmente, o sea, como el pensar que todos estos indicadores que tú decías, pues a lo mejor de alguna manera tienes desinterés por ti misma, por tus actividades, incluso los sabría, a lo mejor por tu pareja, o sea, por esta situación propia, y que dices, pues es normal, ¿no? O la gente te lo dice, es normal porque estás embarazada, tienes cambios hormonales y demás. Pero al final, muchas veces, o creo que la mayoría de las veces, no es eso, es una depresión postparto. ¿Y qué haces? Por ejemplo, o sea, estás embarazada y tienes como esta situación, bueno, ya diste a luz y tienes como esta situación de que te das cuenta de que algo no anda bien. ¿Qué haces? O sea, pedir ayuda, algo contigo misma, tú puedes como decir qué hiciste tú de forma personal cuando te diste cuenta. Fue muy complejo cuando yo me di cuenta, porque yo tenía pues muchos síntomas. No podía bajar de peso, traía cuidados hormonales, anticonceptivos hormonales. Yo decía que por eso no bajaba de peso, y yo decía que por eso mi humor, y yo decía que por eso el estrés, y yo decía que por eso muchas cosas, ¿no? O sea, todavía no le daba el nombre. Sin embargo, pasó por mi cabeza, pero dije, no creo, me hubiera dado cuenta. Así, me hubiera dado. Pero cuando voy al médico, yo fui a una revisión con mi ginecóloga por las hormonas, porque yo no las quería retirar. O sea, yo no iba por esta depresión postparto. Y ya me hace unas preguntas, que por qué me quiero retirar las hormonas, pues la entrevista básica, y me dice, es que tú tienes depresión postparto. Dice, tú tienes depresión postparto. Y ya te duró, o sea, ya es una depresión fuerte. Bueno, ahorita me acuerdo, pero fue ya es una depresión mayor. Entonces, o buscas ayuda lo más pronto posible, o te medicamos. No voy a, o sea, no quiero medicarme, ¿no? Y ahí fue donde me cayeron muchos significados. De que, bueno, entonces sí tengo depresión postparto, no estaba tan alejado de la idea, y ahora qué voy a hacer. Y la pregunta, más bien la respuesta a tu pregunta es aceptar lo que la tiene. Obviamente el diagnóstico fue con un especialista, en este caso estaba hablando de un ginecólogo, pero acércate con un médico general, un ginecólogo, o con un psicólogo, y cuando te lo digan, aceptarlo, y de ahí de la mano vía terapia.
Me quedaba pensando como en lo difícil que puede ser aceptar una situación así, ¿no? Como, no sé, ahorita que te escucho, pues son 2 años viviendo como en una situación constante que, pues me imagino no fue sencillo, y como de repente ya, no sé, como que alguien te puede dar otra perspectiva y ahí caer en cuenta, pero no sé, es que se me hace como bien difícil poderlo, pues precisamente como aceptar, ¿no? A mí me está pasando algo y como estas cuestiones, no sé, siento que un tanto sociales que no permiten eso, o sea, como tienes que ser, o tienes que estar como al frente de tu familia, ¿no? Pues ahora alguien más depende de ti, como un tanto también de minimizar la situación, ¿no? Como en esas cosas de normalizarlo, de decir, pues bueno, se te va a quitar, si le dedicas tiempo a tu familia, eso te va a ayudar, no sé, como cuestiones de consejos, ¿no? Muy al aire, y que, pues bueno, no son como esa la situación, ¿no? Hay algo más grave o más severo, no lo sé, de fondo, que atraviesa como la situación, ¿no? Pero al mismo tiempo pues eso lo hace complejo, como pues es que soy yo, o sea, no es que lo pueda arreglar como en el entorno, ¿no? Sí, no lo puedes arreglar en el entorno. Sin embargo, el entorno tiene que ver, me explico. Mi hijo nace en el 2018, el 20 de mayo del 2018. Digamos que para el 20 de junio yo ya tenía que estar bien. Sin embargo, si haces como que las cuentas, todavía ni la cuarentena pasa. Ya tendrías que estar bien. Sin embargo, no. El mío fue cesárea y mi cuerpo no reaccionó como lo esperaba mi familia, mi entorno. Aquí es a donde voy. Mi familia, mi mamá tuvo una cesárea y yo vi su recuperación fue tardía, no tan pesada, pero sí fue tardía. Sin embargo, citando a mi suegra, ella tuvo 3 cesáreas y nunca le pasó nada, ¿no? Entonces es así de, ¿por qué te estás quejando de si nada más tienes una cesárea? Es que es normal. Es que te duela, pues es normal, pero te tienes que levantar. Entonces, el entorno tiene mucho que ver minimizando lo que pasa. ¿Cómo te puedes parar con una herida o sea, del ombligo hacia el vientre? 7 capas de tu cuerpo totalmente abiertas para sacar un bebé. Con todos los dolores que te imaginas, en el sentido de que el dolor de espalda porque estuviste cargando peso. Con el dolor de pecho porque se te están aumentando las mamas por la lactancia. Las piernas pues porque estás desinflamando la retención de líquidos. Las emociones de ver el nuevo cuerpo en el espejo, que ya lo habíamos citado en videos anteriores, pero ver esa imagen, o sea, cómo aceptas o cómo quieren que se acepte todo eso. Es el entorno, y el entorno está influyendo en que mi psique esté trabajando al 1000 para poder aceptar algo que no quiero aceptar, que no estoy preparada para aceptar. Que sí fui, bueno, lo cito desde mi experiencia, ¿no? Fui una mujer fuerte, independiente, fuerte entre comillas, ¿no? Que te tienes que ser fuerte, y eso es el otro tema, pero fuerte en emociones, en que tienes que cumplir con las exigencias de la sociedad, de que ya eres, bueno, en el ámbito laboral, que tienes que tener un buen empleo, etcétera, ¿no? Y de ahí las familiares. Pero ¿cómo podemos darle respuesta a todas esas preguntas? Si te sientes totalmente vulnerable, es un momento en donde te sientes vulnerable al 100%. Yo no sabía, la verdad yo no sabía ni de dónde empezar. Me fajaron, es una experiencia muy personal, pero pues ven que fajan normalmente a las mamás que dan a luz, que para que no se te haga flacidez, etcétera. Y pues a mí la cesárea me la hicieron vertical, y me la hicieron, normalmente son 10 centímetros, me la hicieron con 2-3 centímetros de más, o sea 13 centímetros, que yo al sentarme pues me lastimaba.
yo no podía usar fajas, en este caso las vendas o en una cinturilla, porque el doblez quedaba justo en donde yo me siento. Entonces yo no toleraba el dolor, por lo tanto pues no me fajé. O me fajé como pude, o cubrí lo que se pudo. Ay, ¿por qué quedaste tan gordita? O sea, comentarios así. Es que ella acaba también de tener a su bebé y quedó muy bien. ¿Cómo te pones a explicar una operación? ¿O cómo van a entender una operación de ese? ¿O por qué te sale poca leche? O porque te sale mucha. Entonces son comentarios que digo, no tienen por qué decirlos, o al menos cuidar las palabras de cómo lo estás diciendo o con qué intención lo estás diciendo. Lo estás diciendo para ayudar a la persona, entonces cuida las palabras que lo dices, con lo que dices. No sé, es empático. Yo sentí mucha hostilidad en ese momento. Y a esto, respondiendo, sí, bueno, nació mi hijo en el 2018, tuve mis revisiones, después vino la pandemia 2 años después, y ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía depresión postparto. Me pude haber dado cuenta antes, pues sí, pero como yo se me anudaba a las hormonas, a que me tenía que acoplar, a como pues era una nueva faceta, pues yo no lo decía. Yo no lo decía en las consultas, en las consultas pues es normal. Y aparte yo no tenía molestias en ese momento de dejar las hormonas, no sé si me explico. Entonces no venía el tema. Por eso es de que 2 años estuve con depresión. Y hasta después que fui tal cual para dejar las hormonas, porque a veces que ya ni yo ya me tolero. Es cuando me hacen la entrevista, bueno, sí tengo depresión. Por eso es que fue tardío. No. Es que el tema bien complejo, es bien complicado porque, como tú lo mencionas, muchas veces influyen cosas que tú no, o sea, que no están como en ti, ¿no? O sea, como el entorno, como los comentarios, como la percepción de la gente que te ve desde afuera, la comparación con otras mamás. O sea, son cosas que muchas veces ni siquiera tú pues puedes controlar, ¿sabes? O sea, o sea, ¿qué sería? Pues no tener contacto con nadie, pues es algo que es imposible, ¿no? Sí, es inevitable. Entonces creo que estás muy expuesto a esto y me genera como, no sé, algo que me digas, es que estás en un momento bien vulnerable, cuando realmente a lo mejor se escucha, así como del colectivo, que eres como una persona súper fuerte, ya que ves a tu bebé, que te vuelves así como todopoderosa y ser vulnerable porque tienes como esa razón de vivir, y a lo mejor sí, pero creo que lo entendemos distinto, o sea, lo entendemos mal a lo mejor, como o sea, eso, el que tú estés pasando por ese trance de renunciar o de dejar a un lado a esa mujer que no era mamá o que solamente está embarazada pero todavía no tenía como a su bebé, se está quedando atrás y esa parte no la vemos y es como, o sea, ¿cómo puedes estar triste? ¿Cómo puedes estar mal si ya tienes a tu hijo, no? O sea, ya tienes una razón de vivir, ¿no? Exacto. O sea, como si antes no lo hubieran tenido. Exacto, y como si solo eso te hiciera ser, ¿sabes? Ya no eres. Sí, una vez me preguntaron, oye, ¿y sí es cierto eso de que cuando tienes un hijo ya estás completa? Y yo, ¿cómo te explico? Que yo no estaba completa. Es parte de la reproducción humana. Eso es algo muy social, ¿no? Y yo defiendo mucho esa postura de que si quieres ser mamá, adelante, si no lo quieres ser, no lo seas. Para yo llegar a la decisión de tener un hijo, pues fue en consenso conmigo misma y con mi pareja. O sea, muchísimo tiempo. Yo duré 4 años con mis parejas, o sea, así solitos. Cuando cumplimos 4 años de ya estar juntos, es cuando nace mi hijo. Entonces, me falta el novios. Me falta el novio. Entonces sí fue como un tema que se estuvo platicando y se estuvo acordando.
en nuestro caso fue, es que vamos a procurar tener una casa, vamos a procurar tener un coche, vamos a procurar tener un trabajo, mínimo por si yo quedo embarazada, pues se tienen con qué sostener, ¿no? Pero vaya, son planes, son acuerdos, son decisiones, y cada pareja es obviamente libre, pero si no quieres ser mamá no es necesario, pero también se cuestiona mucho. ¿Y tú crees, por ejemplo, que el hecho de, pues sí, quedar embarazada a lo mejor en una situación no planeada e incluso no deseada, podría como potencializar el transitar por una depresión postparto mucho mayor que a lo mejor quien sí lo consensuó y quien sí lo deseó? De todo depende de las decisiones de las personas, y sobre todo si tiene cuadros de depresión. O sea, puede estar en pareja pero tuvo depresión y va a tener, es probable, ¿no?, que tenga una depresión. Está sola y está bien, no tuvo cuadro de depresión y no pasa nada. Entonces es dependiendo de la persona y de sus experiencias de vida. Y sí, o sea, quiero hacer como mucha puntualización de cómo visualiza cada uno la maternidad. Sí, es una experiencia totalmente personal, es una experiencia que te deja vulnerable, que te cuestiona todo lo que sabes. Mi entorno familiar no es igual al tuyo, entonces las interrogantes que van a surgir no son las mismas. Desde así de yo tenía mi bebé y ahora ¿qué hago? O sea, yo cuidé a mis hermanas pequeñas. Mi miedo no era cambiar pañal, mi miedo no era darles biberón, mi miedo no era dormirlas, mi miedo era educarlo. Mi miedo era cómo proyecto yo mis emociones de él. Si voy a decir algo públicamente, hijo, perdóname. Cuando ves esto. Pero nace un domingo y el día jueves me paré. Yo no pude dormir esos días. Desde el domingo que nació yo no dormí domingo, yo no dormí lunes, yo no dormí martes. O sea, 3 días sin dormir, lo que son las 8 horas, ¿no? O 10 horas, nada más dormía pues 1 hora, o cuando se podía, ¿no? Y llegué el día jueves, en la madrugada, llorando, porque no sé. yo le daba de comer, yo lo cambiaba, o sea, ¿por qué no sé? Pero lloraba en la madrugada. Lo tomé así y se lo di a su mamá. Así le dije, yo ya no puedo. Hazte cargo de él. Y vi los ojos de mi esposo así como, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, ¿qué significa? Y ella dice, es que yo ya no puedo. Y lloraba, yo también, porque dije, es que ¿cómo no voy a poder? ¿O qué hago? ¿O qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Dónde está el manual? Sí, es una situación muy crítica. No era de que lo quería dejarnos, sino fue así de, por favor, ya dármelo tú, o hazte cargo tú, por favor, dale pecho tú, porque yo ya no puedo, no sé cómo contenerlo. Pero ya después se me bajó esa emoción, lo tomé y sí, lo logré dormir. Funciona mucho la técnica de piel con piel, funciona muchísimo, te la recomiendo. A las mamás. Sí, es un tip para que se pueda relajar el bebé. Qué difícil. Ya no quiero nada. Estoy sin palabras. No, es que pensaba como en precisamente como esto que pregunta Diana, o sea, esto fue en tu caso un embarazo planeado, un embarazo deseado, que se platicó, que se acordó con condiciones bien específicas. Ya tenían una casa, ya tenían un coche, tenían un trabajo, y aún así pasaste por esta situación, ¿no? Que tuvo que ver con el entorno, pero a lo mejor, como lo dicen, pues hay algo personal también como detrás, ¿no? Esas cuestiones que, pues sí, como todas las cuestiones emocionales que a lo mejor uno no va resolviendo
al pasito y que dice, pues ay, sí puedo, échale otra. Y de repente como que ya, algo te impacta y te das cuenta de que no. Y como esta situación de ya no poder, como de no autorizar a decir no puedo, y lo impactante que puede ser eso, porque también puede ser como visto de, pues cómo no, esta cuestión de sorpresa, pues es que no me lo des a mí porque tú eres la que sabe, tú deberías. Tú deberías, ¿no? Y venimos con la exigencia de tú como mujer eres la mamá que lo tiene que proveer, o que se supone que estás diseñada para ayudarle en su desarrollo. No puedes, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Algo así. Y es que no, o sea, no estás preparado. O sea, ya cuando estás ahí, tienes la idea, o sea, te vas haciendo o capacitando, por eso vas a buscar pañales, o vas a buscar la ropa, o le preguntas a tu entorno cómo lo vivió, qué síntomas tuvo, cómo le puedes hacer. Pero ya cuando estás ahí, pues no, algo se complica. Digo, no para todas las mamás son iguales, algunas pueden con todo y mis respetos, hay algunas que no, y yo estoy hablando desde esta población, ¿no? que se enfrenta a una dificultad. Por ejemplo, la lactancia es muy dolorosa, demasiado dolorosa. Y a mí me llamó mucho la atención porque en el baby shower que me organizaron, sí podemos hablar de lo que me llevaron una pomada para el pezón. Y yo cuando la vi me sorprendí porque dije, en verdad existe, o sea, ni por aquí se me había pasado. Cómprenlo. O regálenlo. En los baby showers. Para el próximo baby shower eso lo vamos a regalar. Está en la sección de bebés. Es que primeriza yo dije, o sea, pues yo me imagino que ha de doler, ¿no? Pero sí duele muchísimo. O sea, y yo me he enterado de mujeres, me incluyo, que sangran de las areolas, ¿no? Y para eso es la pomadita. Y es que, ¿cómo? O sea, aparte de que ya lo dice, se supone que ya me dolió, se supone que ya lo peor pasó, que era el parto, ¿no? Pues no, lo peor viene después. Y no quiero asustarla, ¿no? No, es baila, sino que se ponga en palabras las vivencias y las experiencias que implica la maternidad y que implica la depresión postparto. No nada más es, pues te duele, pues ya, no te quejes. No, o sea, es que duele, y duele en lo emocional. Y ahí la recomendación que yo les haría es que por favor hagan círculo de contención, hagan su tribu. Si no quieren ver a nadie, no vean a nadie. Yo tuve familia que llegó de imprevisto y fue así, y ahora, con el objetivo de hacer conciencia, ¿no? Tuve amigos que me dijeron, no, tú dime cuándo puedo ir. Y yo con toda la libertad le dije, aguántame, o sea, deja que pase la cuarentena y con todo gusto te recibo, ¿no? Aunque pues todavía está la situación de que ser anfitrión y debes de tener algo para ofrecer, cuando la verdad ni por aquí ni comer puedes. No puedes hacer chistes, bueno, en ese caso necesaria, ¿no? O sea, no. O no hemos hablado de las mujeres que les rasgan. No hemos hablado del estreñimiento, no hemos hablado de las hemorroides, no hemos hablado de nada de eso. O sea, no nada más es de la emoción o del momento, sino es algo que perdura. Es algo que se queda, lo que se sabía se queda. Y para mí sí fue una imagen muy impactante, la traigo muy presente. Cuando la vi, dije, o sea, esta no soy yo. Era de que no, esta no soy yo, pero soy yo, pero no quiero ser yo. O sea, eran muchas interrogantes. Pero por eso sí soy yo. Y ahora ya la acepto, ya hicimos las paces, ya la puedo presumir, pero
sí fue mucho trabajo. Claro. Digo, a grandes rasgos. Sí, no es nada sencillo al final de cuentas. Y por ejemplo, hablando un poquito de esta situación que tú mencionas de dar incluso sugerencias, ¿qué otras sugerencias existen desde tu postura que puedes compartir para aminorar, no sé, sobrellevar la situación? Porque creo que no puedo decir para quitártela, para que no lo pases, no, pero sí para aminorar, para medio ahí vivenciarlo más ligero, quizás. ¿Qué puedes hacer tú como mujer para transitar esta situación? Ok, pues son muchas situaciones como mujer. Si te quieres embarazar, adelante, pero si te sientes como que estas emociones atoraditas, como que algo pasa, asistir a terapia para ayudarte a planear o a transitar ese proceso lo mejor posible. Si ya estás en una depresión postparto o sospechas que estás en una depresión postparto, asistir a terapia. Porque las emociones son unas emociones que se desbordan. No es una emoción de que lloro ahorita y ya no vuelvo a llorar. No, son constantes y es que, ¿cómo te explico? Digo, no hay una forma de medir, ¿no? Pero sí de expresar, se desbordan las emociones. Y más la tristeza, el miedo, inseguridad, el que no se preocupe por ella misma. Si ves que eso ya es muy constante, o sea, si eres una mujer que está pasando por eso, tienes un familiar y ves que esto está muy constante, a terapia o con un médico. Y de ahí, pues la aceptación es algo muy fuerte. No es fácil y no es al mismo tiempo, y no te voy a decir que en 2 o 3 sesiones ya la vas a aceptar, o sea, no, es un trabajo muy muy personal, pero sí tener una terapia ocupacional. Al principio mencioné que lo iba a justificar desde el psicoanálisis, ¿no? Habiendo muchas corrientes, pero el psicoanálisis nos ayuda mucho, o me ayudó mucho a darme cuenta de cuáles eran mis emociones y de dónde venían. En mi último análisis, que fue la semana pasada, todavía lo lloré. O sea, ya pasaron 4 años y todavía lo lloré. No desde el mismo lugar, pero sí lo lloré. ¿A qué voy? O sea, es un proceso. Es un proceso esto. Te ayuda a lo conductual. Ya que ubicaste la situación, bueno, ¿qué herramientas me pueden ayudar? Yo escucho muchos podcasts. Escucho a un psiquiatra, Rafael López, a ver si lo podemos dejar en la información. Y me gusta mucho porque habla muy claro, a pesar de que es psiquiatra, te habla de las emociones, habla de qué puedes hacer, pequeñas tareas. Yo lo sigo y me ha ayudado mucho. Entonces, ahí también es una terapia conductual. Búscate un hobby. No eres mamá al 100%, o sea, no, ¿cómo decirte? O sea, eres mujer. O bueno, yo soy mujer, soy profesionista, soy esposa, soy amiga, soy hermana, soy hija, ¿no? O sea, los roles no se dejan nada más por ser mamá. Sí, es tu prioridad, pero también te debes de dar esa chance. Por eso digo, el hobby es adelante lo que tú quieras. Correr, hacer ejercicio, bordar, repostería, o sea, lo que quieras. Y lo social, hacerte una tribu. Y hacerte una tribu que no haga compartidos. Si la familia no es tu tribu, o más bien te está criticando constantemente, búscate otra. Búscate otra para que no pases esto sola. Y médico, eso sí, el médico te tiene que estar checando. En este caso el ginecólogo, hay que estar revisando, hay que estar al pendiente de cómo están tus hormonas, cómo está tu salud, cómo está tu cuerpo después de haber dado a luz. Es muy importante. Se me ocurría algo. Deberíamos hacer una política pública que sugiera o que ponga que todas las mamás requieren un acompañamiento psicológico, ¿no? Durante el embarazo y después del embarazo, porque es una situación bien difícil. Ahorita yo nunca la había percibido y ahorita que tú nos compartes el qué complejo es justamente como transitar a ser una persona distinta, porque no eres la misma de bien antes de ser mamá que cuando ya tienes un hijo.
¿Y cómo vives eso? Si a veces es complejo con las cosas más banales de la vida, transitar de un grado a otro grado, de la prepa a la universidad, incluso casarte, ser esposa. Imagínate ahora que ya no solo eres tú, sino que hay otra personita que está contigo y que tienes que verla y que no tan fácil pues puedes deshacerte de ella, ¿no? Porque incluso no puedes, no sé. ¿No se puede? ¿O qué pasa? A veces sí se puede. O sea, es complicado. Pero no totalmente, ¿no? Exacto, ¿no? Ya ratitos. Ya ratitos, pero, o sea, imagínate, ¿no? O sea, creo que sí es bien importante. A veces no nos percatamos de esas cosas. Y yo creo, genuinamente, que es una situación que no puedes explicar hasta que la vivencias. O sea, creo que aunque procuremos aquí, nosotras dos, por ejemplo, desde acá, de entender o medio ahí acercarnos, nunca vamos a saber qué es hasta que lo transitemos. Que ojalá no sea pronto, pero hasta ese momento. Cuando tenga que pasar. Cuando tenga que pasar, pero ahorita. Muy bien. Sí, y también pues hay mujeres que tienen varios embarazos y no tienen depresión postparto en el primero, pero sí en el segundo, o no tienen en los 2 primeros, pero hasta el tercero sí. Entonces se vive diferente y depende de las circunstancias, depende de tu entorno. Porque como lo citaba, ¿no? En este caso yo lo planeé, estuvo así con ciertas características, ya aún así lo pasé, ¿no? Pero pues haciendo memoria digo, sí, depresiones cuadros de depresión, pues sí, o sea, sí lo tuve, no diagnosticado, no así como tal, pero sí hubo. Y dije, bueno, ya voy encontrando como que mi hilo personal, ¿no? El por qué. Y hay algo bien importante que pues es experiencia, pero cuando me entregan a mi hijo en brazos, es así de, ¿y ahora qué hago? Ya lo había dicho, pero ves pasar, o yo vi pasar mi vida y mis miedos, mis inseguridades de qué va a pasar. Es un choque porque, o sea, te están entregando a tu hijo que es el momento más feliz. Bueno, para mí sí fue muy feliz, pero también a la vez es de un miedo enorme, porque ahora qué voy a hacer, no nada más soy yo, mis decisiones ya no nada más me incluyen a mí, sino también a él. Y si en este caso todos mis miedos se juntaron, todas mis inseguridades, y siento que de ahí fue que partió la depresión también, porque me sentí vulnerable, me sentí sin un objeto, ¿no? O sea, ese rol, ¿cómo lo voy a asumir? Es muy diferente. La experiencia es muy distinta en cada una. Y yo pues sí, sí, es muy difícil. No lo sé, pero estoy segura. Algo me dice que es muy difícil. Es que creo que hay muchas situaciones incluidas, o sea, de por sí una persona es bien compleja en todas las esferas, como tú lo dices, hay muchos roles que uno cumple y luego cuando ya hay alguien que depende, o sea, su vida, ¿no? Porque pues un bebé es muy vulnerable, o sea, no puede valerse por sí mismo, necesita a alguien, y como esa función, o sea, no sé, es como que bien grande. Y pienso ahora como te decía hace ratito, ¿no? Tú tuviste a lo mejor esa posibilidad de planear, de decir, pues sí le entramos como pareja, pero pienso como en otras posibilidades de muchas mujeres que a lo mejor, no sé, son mamás solteras o deciden ser mamás aunque no lo querían, no lo planearon, quienes no tienen acceso a lo mejor a un servicio de salud, no sé, como quienes no tienen un trabajo estable, quienes son menores de edad, o sea, como que pienso en muchas situaciones y digo, ay no, qué difícil, o sea, si teniendo estas posibilidades, no sé, estos accesos transitas aún así una situación complicada, o sea, si a eso le sumas otras situaciones que no cuentas con, ¿cómo se atraviesa eso? Y no sé, el impacto que puede tener sí para la mamá,
pero también para esos nuevos seres, ¿no? Ahora que tú dices, bueno, me interrogo como en ti hubo esa cabida a pensar en ese papel, en esa función que tú ibas a desempeñar, cómo lo quiero educar, pero si tienes que ver primero tu servicio de salud y pues ya como lo educas es último lo que piensas, ¿no? Porque primero tienes que, o sea, como hay otras preocupaciones más inmediatas o no sé, que te puedes encontrar con situaciones bien. Pues, sí, es bien complejo, es muy complejo porque hay mujeres que no se dan cuenta precisamente porque tal vez lo más importante es el bienestar, la salud, el alimento y dejan detrás sus emociones, ¿no? Y voy a citar una paciente que está educando, bueno, la sesión le llama mucho la atención que cómo puede educar a su pequeño porque pues no lo quiere traumar. Esa es su demanda, ¿no? No lo quiere traumar. Sin embargo, va haciendo cosas. Lo interesante del caso, desde el psicoanálisis, es que va haciendo cosas en donde procura traumar. Y es que empezamos a visualizar que ella está educando desde la perspectiva de la culpa y se le interroga, oye, ¿para qué quieres educar a tu hijo? No, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la intención de educar a tu hijo? Y dices que no lo quiero traumar, y sigue con el mismo diálogo, pero ya no hay más, ¿no? O sea, dice así como que pues, para que sea una buena persona, ¿no? Pero sí, pero ¿cómo puede ser una buena persona? Entonces, en su discurso va diciendo que le promete cosas, pero no se cumple. Ahí es donde siento que ella misma va generando el trauma. Y se le puntualiza eso. Es que, ¿cuál es la forma de comunicarte con él? Porque casualmente también el pequeño no le hace caso. Les digo, ¿cuál es la función? O sea, si le prometes algo y no le cumples, porque ahorita no puedes, entonces promete algo que puedas cumplir. Y te pone en ese lugar de autoridad, de maternidad, de poderle otorgar lo que le estás prometiendo. Entonces es muy interesante que no nada más nos deja, es la depresión postparto y pasa y no, sí, es esta cuestión de desde qué perspectiva vamos a educar. Sí, y pues bueno, como ese interrogante también de ¿para qué ser mamá? ¿No? ¿Para qué tener un hijo? A lo mejor, no sé, cabría también la pregunta de si quiero ser mamá en pareja, si quiero ser mamá soltera, si voy a incluir a otra persona que funja el papel también conmigo o no, o no sé, son como que un montón de preguntas que creo que sí son necesarias precisamente como para dar cuenta de cuál es la intención y pues a lo mejor no lo hará más fácil, pero sí posibilitar otras circunstancias en el momento de atravesar pues esas vivencias, ¿no? O sea, creo que no te preparas, pero al menos ubicas ciertas situaciones que dices, pues ya de alguna manera las había visto, no voy como a ciegas en esta situación y veré cómo lo resuelvo, ¿no? Porque estoy como de alguna manera ya visibilizando el panorama, pero si no se hace eso desde antes, pues no sé, como que es enfrentarte así como que con algo pues muy novedoso y que también interroga cuestiones personales, ¿no? Como muy íntimas, dolorosas, traumáticas, no lo sé, como cosas ahí que uno vivencia también siendo hijo. Entonces, no sé, como que sí vayan a terapia. Vayan a terapia, es la intención del taller que estamos trabajando, el taller para mamás, que se llama Maternidades, con la intención de que si hay alguna de esas interrogantes, ya te hiciste alguna pregunta, si algo no está bien, o tienes depresión postparto, sospechas que lo tuviste y eso involucra algo, acércate a este taller. Ahorita está hecho para mujeres que ya son mamás.
pero estaría muy padre hacerlo desde esta perspectiva, a ver, yo quiero ser mamá, o para qué quiero ser mamá. Que nos dejen sus comentarios si es que les agrada esa opción. Está súper chido. Apuntaba. Yo sí voy. Ya me apunté. No, pues está bien padre el tema porque algo que mencionamos hace rato son temas que no se hablan y si no se hablan no se atiende. Entonces creo que desde el posibilitar que se apalabren, posibilitará ya en casa o por acá en espacios de estos que se voltee a ver, porque si no se voltea a ver, pues se va como ahí caminando y surgen más problemas con las mamis y sobre todo con los hijos, porque como lo mencionaba Dul, ya no es una situación que solo atraviesa la mamá, o sea, al final atraviesa tu maternidad y por ende atraviesa a tu hijo, y luego el que está en terapia es el hijo. Es recomendable que todos vayan. O sea, aquí quiero hacer un paréntesis, y ya sé que estamos a punto de cerrar, pero la intención es atender esta problemática que casi no se atiende. No somos perfectos como papás, como seres humanos, o sea, no es de que tenga la culpa, sino que puedo mejorar. Y si en algún momento el hijo tiene que ir a terapia, bueno, atenderlo y no verlo como que, ¿qué tienes? O es fantasía, no, sino tal vez él necesita comunicar cosas que no nos puede expresar o no le entendemos, entonces también necesitamos ese apoyo. Eso, como para que no se nos espante. No, sí está asustado. Demasiado tarde. Ya estoy asustada. No, pues creo que está como que bien padre, a lo mejor, no sé, siento que es un tema como bien amplio, que se puede rascar como de muchos lados, pero bueno, la invitación es esa, a descubrirse de manera personal, pues también, porque, pues bueno, somos seres sociales, nuestras relaciones siempre van a ser con otros, y pues bueno, si algo por ahí está causando ruido, pues acercarnos a este tipo de espacios, a comentar pues qué es lo que está pasando, no negarnos, ¿no? Porque a lo mejor pensemos que es difícil o que no tiene solución. Yo creo que todo puede pues más o menos llevarse, pero pues sí, como que el requisito es poderlo hablar, ¿no? Decir que algo sucede. Y pues bueno, no sé si quieren agregar otra cosa para cerrar. Se van a estar anunciando las próximas fechas para el taller. Y por ahí tenemos otro en mente, entonces ya se les va a estar comunicando. Vale. Pues si nos quieres compartir, Eli, ¿dónde te pueden localizar a ti? ¿Cómo pueden llegar a tus redes? Tengo una página de Facebook, se llama Sanando tu Mente. Ahí comparto muchas cosas y voy a compartir esta entrevista, obviamente. Me pueden encontrar por ahí o dejamos las redes sociales aquí en los comentarios. Va que va. Pues bueno, entonces así vamos cerrando nuestro capítulo de Al Alma. Y pues muchas gracias por sintonizarnos, también gracias a ti, Eli, por acudir y por volvernos a visitar, y ojalá que haya muchas veces más. Sí, por favor. Pero bueno, y bueno, no sé, ¿ya nos despedimos? Ok, bueno, pues entonces recuerden que estos temas nos llegan al alma. Como el error y el arrepentimiento, como el decir sí, me voy a rifar al tener un hijo ahorita y no hay bronca, me la rifo, y arrepentirme. O decir, sí, eso sí te va a pasar. Pues eso a todas nos pasa. ¿sí? ¿Cómo que no nada más era una fantasía? No, será yo. Y esta cuestión. Sí, no, soy un unicornio. Como esta cuestión de, ok, decido no incluir a alguien y luego decir, chin, me equivoqué otra vez. También te puede pasar. O sea, me da mucho miedo ese retroceso a decir, chin. No creo que nadie o ninguna mujer o hasta un hombre se haya preguntado de, ay, ¿por qué me casé con ella? ¿No? Bueno, Dul está en el enamoramiento. Sí, Ya me duró como 8 años. Es crónico este pedo, es crónico. Y el antojo del enamoramiento es así de Cuando haces clic. ajá, o sea, dices es el hombre de mi vida y lo que quieras, ¿no? Le ves muy bonito, pero ya cuando viven juntos, o bueno, cuando qué chido, o sea, fue así de no hice filtro, o sea, Entrevistas, amiga. No,
apliquen los test. En las baterías de pruebas. Es que somos seres humanos, ¿no? Un Minnesota rápido. En corto. El digital para que me arroje todo rápido. El frase incompleta. Bueno, ya para pronto, que aunque sea el Macover, ya. El punto es de que no lo sabe. Ah, sí, cierto, no aplica.